que nos convoca hoy es el tema de vasculitis sistémica. Es un tema bastante largo que trata de enfermedades sistémicas que se caracterizan por la inflamación de los vasos sanguíneos que van a producir un daño en la pared, con alteración del flujo vascular secundariamente, producción de isquemia y podemos llegar a observar necrosis de los tejidos. Pueden afectar cualquier vaso, o sea, cualquier calibre de vaso arterial e incluso capilar y venular. El compromiso es de uno o varios órganos o sistemas, dependiendo de qué tipo de vasculitis estemos hablando. Y puede ser la única expresión de una enfermedad, como son las vasculitis primarias, o puede estar relacionada con otra patología que genera daño a través de vasculitis, que entonces llamamos vasculitis secundaria, donde el ejemplo más común de todo esto es el lupus eritematoso sistémico. La clasificación de vasculitis, bueno, ya la nombramos, pero las secundarias pueden ser secundarias a infecciones, sobre todo infecciones crónicas, pero también pueden ser infecciones bacterianas agudas, enfermedades de tejido conectivo, su mayoría, neoplasias sólidas o hematológicas y drogas, que es muy importante de tener en cuenta. Para el diagnóstico de las vasculitis se hicieron para muchas de ellas algunos criterios de clasificación o criterios diagnósticos y en el año 1993, debido a que era muy difícil clasificarlas, sigue siendo o fue un trabajo bastante arduo en hacer una clasificación, de tratar de diferenciar tipos nosológicos. Entonces se hizo una conferencia, un consenso en Chapel Hill, en Estados Unidos, y determinaron una clasificación que sirvió para el diagnóstico, que tenía que ver con las manifestaciones clínicas histopatológicas, que tiene que ver con el tamaño de los vasos comprometidos y con la presencia o no de marcadores serológicos, como por ejemplo los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, que conocemos como ANCA. El tejido comprometido siempre se demuestra por inmunohistoquímica y por microscopía óptica, o sea, por biopsia. Bueno, esta fue la primera clasificación que se publicó en el 94 de este consenso de Chapel Hill, donde tenemos divididos los tamaños arteriales o vasculares, y de acuerdo al tamaño arterial ellos informan una clasificación donde había tres entidades, como la poliangiitis microscópica, en aquel momento llamada granulomatosis de Wegener, y en aquel momento llamado síndrome de Charles-Strauss, como vasculitis asociadas a ANCA. Bueno, este consenso se reúne nuevamente en el año 2012 como para actualizar la clasificación, y se hacen algunas modificaciones. Entre ellas agregan muchas entidades o muchas vasculitis que no estaban clasificadas en aquel momento, incluso agregan las vasculitis secundarias y le quitan el nombre propio a varias de ellas que ya vamos a nombrar. Entonces la clasificación última queda de esta manera: vasculitis de grandes vasos, donde están la arteritis de Takayasu y de células gigantes, o arteritis de la temporal. Vasculitis de medianos vasos, donde está la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Y de pequeños vasos, donde ellos dividen en las asociadas a ANCA, que son la poliangiitis microscópica, la granulomatosis con poliangiitis, antes llamada Wegener, y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, antes llamada Charles-Strauss. También, dentro de los pequeños vasos, las dividen en las vasculitis mediada por inmunocomplejos, y acá tenemos la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular,
antes llamada Goodpasture, la vasculitis crioglobulinémica, la vasculitis por IgA, antes llamada Schöllen-Henoch, y la urticaria vasculitis hipocomplementémica. Luego hay vasculitis de vasos variables que pueden afectar diferentes tamaños de vaso, como la enfermedad de Behçet y el síndrome de Cogan, vasculitis de órgano aislado, que son, aisladas, puntuales en determinados órganos, vasculitis asociadas a enfermedades sistémicas y vasculitis asociadas con una probable etiología. Las que nos interesan en este capítulo son estas primeras, que básicamente son más o menos las mismas que clasifican en Chapel Hill en el año 93. ¿Cuál es el mecanismo patogénico de las vasculitis? Es muy diferente en cada una de ellas y puede ser por lesión directa sobre el vaso por algún agente específico, que puede ser viral, bacteriano, embólico, inyecciones de materiales tóxicos, de colesterol, drogas. Puede ser por procesos inflamatorios dirigidos sobre un componente de la pared vascular, por ejemplo, los antimembrana basal glomerular o los anticélula endotelial, o puede ser por compromiso secundario a un proceso inflamatorio no relacionado directamente con el vaso, que es la más común o la más conocida o más evidenciada en las vasculitis. Los mecanismos inmunes que generan el daño son diferentes y en cada una de ellas vamos a poder reconocer alguna forma de hipersensibilidad que todos hemos estudiado en algún momento. Pueden ser algunas más relacionadas con situaciones atópicas, donde es el mecanismo inmune conocido como tipo 1 de hipersensibilidad, a través de la producción de inmunoglobulinas E en respuesta a un agente ambiental. Esta post-exposición a este agente ambiental, la IgE unida a este agente degranula mastocitos y producen enfermedades más relacionadas con situaciones alérgicas, como por ejemplo la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis y la vasculitis urticariforme. Esta granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, antes llamada Churg-Strauss. Luego está la asociada a autoanticuerpos, que es un mecanismo de hipersensibilidad tipo 2, donde se involucran la producción de inmunoglobulinas G y IOM. Los anticuerpos más importantes y típicos de esta situación son los ANCA, anticitoplasma de neutrófilos, que los podemos detectar por inmunofluorescencia y se reconocen 3 patrones. Son 2 patrones, pero uno es citoplasmático y otro es perinuclear, y algunos, tenemos los ANCA-C, anti-PR3 o antiproteinasa 3, y los antimieloperoxidasa o ANCA-P, que en realidad pueden ser, dentro de los P tenemos los citoplasmáticos y los nucleares. Estas proteínas se almacenan en gránulos de neutrófilos y los ANCA se unen a estas proteínas almacenadas en gránulos de neutrófilos y producen activación del daño celular y, por ende, del daño endotelial. Y son típicas de la granulomatosis con poliangeitis, ex Wegener, poliangeitis microscópica y granulomatosis eosinofílica con poliangeitis o Churg-Strauss. Estos son los ANCA, donde acá tenemos un patrón típico de ANCA-C y acá tenemos un patrón típico de ANCA-P, aunque acá tenemos el otro patrón de ANCA-P, que reconocen, 2 proteínas diferentes. Una es la PR3 o proteinasa 3 y otra es la MPO mieloperoxidasa. Luego, siguiendo con los mecanismos de hipersensibilidad, tenemos el tipo 3 asociado a complejos inmunes y acá se caracterizan por el depósito en determinados tejidos de inmunocomplejos circulantes que van a desencadenar una reacción inflamatoria en el tejido donde se depositan los inmunocomplejos, y los patrones típicos de estos son
La vasculitis crioglobulinémica, asociada a crioglobulinemia mixta esencial, que es un tipo de crioglobulinemia en relación a hepatitis C, y la panarteritis nodosa en relación a hepatitis B. Otra muy típica es la vasculitis por inmunoglobulina A, antes llamada Schwenlein-Henoch. Y luego tenemos la asociada a inmunidad celular o hipersensibilidad tipo 4, que está mediada, el daño está mediado por linfocitos TCD4 directamente, que en un tejido liberan interferón gamma y otras citoquinas, donde producen acumulación de macrófagos responsables de fagocitosis de las fibras elásticas de la pared, o sea, del daño vascular. Lo típico de estos son las arteritis de la temporal y las arteritis de Takayasu. Bueno, volvemos a la clasificación del tamaño de los vasos, ¿sí? Dijimos que teníamos vasculitis de pequeños vasos asociadas a ANCA, como habían clasificado en el último consenso de Chapel Hill en el 2012. Tenemos asociado a ANCA, 4 entidades en realidad, son 3 asociadas a ANCA y unas que pueden tener ANCA positivo como un factor agregado, digamos, pero que no son estrictamente ANCA positivas, como las secundarias a infecciones, drogas y fármacos. Y luego tenemos las asociadas a inmunocomplejos, que, bueno, son varias de las que ya nombramos, incluidas la enfermedad de Behçet, el lupus, la vasculitis reumatoidea, las paraneoplásicas infecciosas. Y siguió igual la clasificación de vasculitis de vasos medianos y de grandes vasos. Si nos vamos a los síntomas, hay determinados órganos o sistemas que siempre son más afectados y que nos tienen que hacer pensar en vasculitis. Uno de los órganos más afectados es la piel, que puede estar afectada de múltiples formas, desde lo más mínimo como una urticaria hasta isquemia o necrosis de la piel en diferentes sectores. Bueno, exantema, púrpura, nódulos, úlceras, necrosis, livedo reticularis. Bueno, y esto se debe a la inflamación de las arterias, venas y capilares de la dermis, que en general son necrotizantes o granulomatosas y logran hacer un daño a este nivel. Luego, en sistema nervioso central, lo más frecuente es en sistema nervioso, lo más frecuente es la afectación del sistema nervioso periférico, donde la neuropatía periférica por lesión de los vasos de la vasa nervorum o del epineuro nos va a dar manifestaciones sensitivas, pero también nos puede dar manifestaciones motoras de acuerdo a la función de ese nervio que afecten, ¿sí? Lo más común es la forma de afectación tipo polineuropatía mixta axonal y la mononeuritis múltiple. Perdón, mononeuritis múltiple, que puede ser en diferentes sectores. Luego, a nivel del sistema nervioso central, la cefalea es el síntoma más común y bueno, luego puede haber déficits si hay afectación de vasos cerebrales, según la región que afecte. Otra manifestación muy común es la parte muscular a través de lo que llamamos miopatía inflamatoria, no específica, que se va a manifestar con dolor y con debilidad muscular y que se va a traducir en elevación de fosfocreatinquinasa o CPK, aldolasa y LDH. A nivel de las articulaciones podemos observar artralgias y o artritis no erosiva y que en general afecta grandes articulaciones y suele ser la primera manifestación un tiempo antes de que aparezca la neuropatía, las lesiones en piel, la miopatía, ¿sí? Y ya luego otros órganos o sistemas que ya son órganos o sistemas más profundos, más vitales y que más comprometen al paciente,
que son, bueno, la vía aérea superior no tanto, pero sí el pulmón, tipo alveolitis o hemorragia alveolar, los riñones como glomerulonefritis, en general rápidamente progresiva, el intestino como hemorragia o obstrucción, los ojos como uveitis y el corazón a través de alguna forma isquémica de cardiopatía isquémica. Las vasculitis tenemos manifestaciones en la piel con el livedo reticularis, púrpura, exantema. Bueno, ya nombramos que puede haber muchas formas de manifestación. Acá les muestro una foto de lo que llamamos livedo reticularis. Es como una trama vascular más cianótica sobre una piel pálida, que produce así como amoratamiento, ¿no? Luego exantema, que puede ser desde púrpuras mínimas, palpables, dolorosas o no, a ya lesiones superficiales confluentes, bueno, que es lo típico de la púrpura. Y exantemas tipo urticaria, que ya vamos a ver en algunas entidades. Bueno, otras formas de lesión. Estas son úlceras, estas están en curación, esto es púrpura confluente, estos son como sufusiones hemorrágicas con costras superficiales, lo mismo acá, y lesiones necrotizantes, ¿sí? Aparte de lesiones inflamatorias en diferentes sectores. En las vasculitis solemos hablar de síndromes o patrones de compromiso de órgano con sintomatologías predominantes. Si bien dijimos que sueltas, tenemos varios sectores que pueden estar afectados o más comúnmente hablamos del síndrome de riñón-pulmón o pulmón-riñón, que se produce generalmente en la granulomatosis con poliangeitis, en la poliangeitis microscópica, en la enfermedad antimembrana basal glomerular y en el lupus, el compromiso de piel y riñón o síndrome dérmico renal, en la poliangeitis microscópica también, en la vasculitis por IgA y en la vasculitis crioglobulinémica. Esto es por frecuencia, no es una cosa estricta. Luego, el compromiso de vía aérea superior es típico de la granulomatosis con poliangeitis o ex-Wegener, sobre todo en etapas iniciales y que a veces llevan mucho tiempo antes de desarrollar la vasculitis en sí. Luego tenemos compromiso pulmonar obstructivo tipo asma bronquial en la granulomatosis con poliangeitis eosinofílica. Luego tenemos el compromiso intestinal con dolor abdominal, tipos cólicos, un abdomen agudo médico en general y hemorragia intestinal en la vasculitis por IgA. Ausencia de pulsos en extremidades, compromiso de extremidades de los pulsos con isquemia distal típica de la arteritis de Takayasu, asimétrica en general. Y luego síntomas craneales como cefalea, compromiso ocular con amaurosis o cambios en la visión y claudicación mandibular en la arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal. A nivel general, también hablando de laboratorio, vamos a observar cuando pedimos un laboratorio de rutina, que es lo que primero hacemos cuando sospechamos una enfermedad sistémica y todavía no tenemos muy en claro de qué se está tratando esto. Bueno, en un hemograma con eritrosedimentación es frecuente encontrar anemia de enfermedades crónicas, o sea, normocítica, normocrómica, con plaquetas, a veces leucocitos y eritrosedimentación bien elevadas. Estas no producen leucopenia ni trombocitopenia. A nivel bioquímico hay que evaluar el compromiso renal, ver la función renal, evaluar las transaminasas, evaluar la parte muscular con CPK y LDH si tenemos a mano aldolasa, sobre todo si tenemos síntomas relacionados con esto. Evaluar un sedimento de orina para
también continuar evaluando la afectación o probable afectación renal y la presencia de glomerulonefritis a partir de hematuria, cilindros, bueno. Una radiografía de tórax buscando infiltrados o nódulos pulmonares, sobre todo si tenemos síntomas respiratorios o estamos sospechando una vasculitis que pueda afectar los pulmones. Una electromiografía buscando mononeuritis múltiple, polineuropatía o miopatía, repito, si tenemos síntomas de estas situaciones, y ya un poquito más específicos, la búsqueda de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, ANCA-C y ANCA-P, o anti-PR3, anti-MPO si los pedimos por ELISA, que son positivos hasta en el 90% de los casos de la granulomatosis con poliangeitis ex Wegener para ANCA-C o anti-PR3 y para la poliangeitis microscópica o ANCA-P o anti-MPO. Las crioglobulinas las pedimos también ante la presencia o sospecha de una vasculitis y pedimos también dosar niveles de C3 y C4. Hay otra fracción del complemento que podemos pedir, que es el C1Q o actividad del C1Q y anticuerpos anti-C1Q, para una de ellas en especial. Luego corresponde pedir serología para hepatitis B y C y el consentimiento del paciente para pedir serología para HIV. Y luego angiografía en determinadas situaciones, sobre todo cuando encontramos un síndrome con déficit de pulsos periféricos ante irregularidades. Bueno, en la angiografía, si sospechamos enfermedad arteritis de Takayasu, nos vamos a encontrar irregularidades en el calibre de los vasos, porque dijimos que afectaba a grandes vasos. Entonces lo vamos a poder ver por este método. Pero lo que termina definiendo el diagnóstico, por más que la clínica nos oriente, el laboratorio nos siga orientando o nos descarte otras situaciones, lo que nos va a definir un poco o define el término en sí vasculitis, que es la inflamación de la pared de los vasos sanguíneos, es la biopsia del tejido u órgano afectado que iremos desde lo más accesible a lo menos accesible y siempre haciendo histopatología por microscopía óptica y con inmunofluorescencia. Bueno, entramos en el terreno de las vasculitis de grandes vasos específicamente y vamos a ir resumiendo un poquito los detalles de cada una de ellas. La arteritis de células gigantes es una vasculitis que se presenta en mayores de 50 años. Los síntomas más comunes son la cefalea temporal, hemicránea o de Horton. Suele asociarse a visión borrosa, pudiendo llegar a la maurosis. Claudicación mandibular, el paciente siente que no puede modular los movimientos de la mandíbula ni de la lengua o uno de estos dos, ¿sí? Puede haber asociación a lo que llamamos polimialgia reumática en el 50% de los pacientes, que es un síndrome que ya vamos a nombrar, pero que presenta fatiga, pérdida de peso, fiebre, anorexia, síntomas generales, ¿sí? Y síntomas musculoesqueléticos de dolor con rigidez en cintura escapular, o sea, en el área de los hombros, y pelviana, o sea, en el área de las caderas. Se presenta con eritroacelerada, puede acompañarse de anemia y trombocitopenia. Eritroacelerada bien alta, en general hablamos de un eritro de 100. Puede acompañarse de anemia y trombocitopenia, en este caso puntualmente, sobre todo la anemia. Las enzimas musculares y el electromiograma son normales, o sea que no hay miopatía, no hay neuropatía. Si hacemos un ecodoppler, que vamos a ir a hacer en esta región,
donde tenemos las terminales de las arterias temporales, que ustedes ven que desde el punto de vista del examen físico y la inspección ya podemos ver estas arterias engrosadas y arrosariadas, ¿sí? Que bueno, son todas terminales de la arteria temporal y que son las que vamos a mirar por ecografía. Este signo del halo es un signo ecográfico del ecodoppler y luego si nos queda alguna duda vamos a ir a biopsiar estas ramas terminales de la arteria temporal para encontrarnos con esto, una afectación de la pared de la pared arterial con bueno, obstrucción de trombos intravasculares y la presencia de células gigantes, ¿sí? Que bueno, si las viéramos en mayor detenimiento, son multinucleadas. Bueno, los criterios de clasificación establecidos son la edad mayor de 50 años, la cefalea de inicio reciente o diferente a cefaleas que refiere el paciente como previas, anormalidades locales en las terminales de la arteria temporal, eritro mayor de 50 en la primera hora y una biopsia característica. Si se cumplen 3 de estos 5, tenemos una sensibilidad del 93% y una especificidad del 91% para hablar de arteritis de células gigantes. La polimialgia reumática, que es este síndrome que les comentaba que en el 50% de los pacientes se presenta asociado a la arteritis de células gigantes, también tiene criterios diagnósticos y puede estar sola, sin arteritis. Habla de dolor persistente de más de un mes de evolución de por lo menos 2 de las siguientes áreas: cuello, área de los hombros, en general, bilateral, o de la cintura pelviana, también ambas caderas. Rigidez matinal de al menos 1 hora de duración en estas regiones, rápida respuesta a corticoides, ausencia de otras enfermedades capaz de causar estos síntomas como artritis o alguna otra forma de lesión, artrosis, la edad mayor de 50 años y la eritro de más de 40. Están buenitos con la eritro, pero en general las eritros son bien altas. Se deben cumplir todos los criterios para que un paciente sea diagnosticado de polimialgia reumática. Bueno, ya pasando a la otra vasculitis de grandes vasos, hablamos de enfermedad de Takayasu. La enfermedad de Takayasu es una vasculitis granulomatosa, también igual que la anterior. En general se da en personas, mujeres de algún ascendente oriental y menores de 40 años, o como que mujeres jóvenes, ¿sí? Predominantemente afectan el callado aórtico y sus ramas, y los síntomas más comunes van a tener que ver con esto, con la afectación de grandes vasos, ramas de la aorta. Entonces vamos a tener síntomas de claudicación de extremidades, que en general son extremidades superiores, asimetría en la medición de la presión arterial y de los pulsos periféricos, algún soplo podemos ocultar en la misma aorta o en alguna de sus ramas, en general la subclavia, y puede haber síntomas vasculares cardíacos, neurológicos y oftalmológicos, por supuesto, dependiendo del tipo de afectación que tenga. El método complementario hoy por hoy es cualquiera que podamos observar con fidelidad la estructura vascular de estos grandes vasos, ¿sí? Entonces, la arteriografía siempre fue el gold estándar. Hoy en día tenemos la angioresonancia o la angiotomografía que nos aportan muchos datos para esta situación. Y bueno, también el ecocardiograma para valorar si hay afectación coronaria. Fíjense, esta es una angiografía donde la aorta
en este caso observamos un aneurisma y estas son angiotomografías con reconstrucción y fíjense la estenosis de esta subclavia, es la misma de acá, a diferencia de la otra. Otra angiografía con afectación de la subclavia, fíjense, una subclavia normal, una subclavia completamente estenosada. Por supuesto que va a estar reducido, van a estar reducidos los pulsos de este miembro superior y las tensiones arteriales con diferencia del otro lado de por lo menos más de 10 milímetros de mercurio. Bueno, la arteritis de Takayasu también. Lo que observamos es necrosis, infiltrado inflamatorio y necrosis de la pared con trombos intravasculares y la presencia de algunas células gigantes multinucleadas que, bueno, en otro aumento las podríamos ver un poquito mejor. Tiene criterios diagnósticos. Bueno, la edad de menor de 40 años, la claudicación de extremidades, la disminución del pulso radial uni o bilateral, porque no sí o sí va a afectar de un solo lado. Diferencia de más de 10 milímetros de la presión arterial diastólica entre ambos brazos, si la afectación sobre todo es unilateral. Presencia de soplo en la aorta o la subclavia y anormalidades en la arteriografía. Tiene que haber 3 criterios de estos 6 para tener una sensibilidad del 90 y una especificidad del 97% para el diagnóstico. Como tiene afectación de grandes vasos, es una vasculitis que no vamos a poder ir a biopsiar. Las biopsias que hay son post-mortem. Bueno, entonces ya nombramos las 2 vasculitis de grandes vasos. O arteritis, porque las 2, al ser de grandes vasos, afectan a arterias de gran calibre. Las vasculitis de medianos vasos son 2. La enfermedad de Kawasaki, que hoy en día está bastante de moda, porque es la forma de presentación post-COVID del síndrome multisistémico. Es Kawasaki-like en los niños. Es un síndrome mucocutáneo ganglionar que se presenta con vasculitis necrotizante no granulomatosa, necrotizante pero no granulomatosa. Hasta ahora los que veníamos viendo eran granulomatosas y necrotizantes, por supuesto. Esta es no granulomatosa, afecta a arterias de mediano calibre y en general, o las más riesgosas, son las coronarias en los niños. Tiene una predilección también por, ya no por la ascendencia oriental, sino puntualmente por la raza japonesa. Se presenta más frecuentemente en el sexo masculino y en niños menores de 5 años. No así el síndrome multisistémico, que puede afectar a cualquier niño. La etiología es desconocida. El síndrome clínico se caracteriza por fiebre en picos o continuo por más de 5 días, inyección conjuntival muy marcada, alteración de los labios y la mucosa oral y la lengua, que es la típica lengua frambuesada, enrojecimiento y edema de palmas de las manos, plantas de los pies, erupción cutánea, que es llamado exantema polimorfo, adenopatías cervicales, cambios en la conducta porque puede afectar, digamos, el estado general y a veces el sistema nervioso central, artritis o artralgias, y puede producir pericarditis, miocarditis, aneurismas coronarios con consiguientes infartos en muchos casos. El compromiso neurológico, aparte de los cambios de conducta, puede producir convulsiones. Acá vemos un niño con la inyección conjuntival, con los cambios de resecamiento y aframbuesamiento de los labios, que también se produce muy típico en la lengua.
el síndrome edema, ¿sí? Y el exantema polimorfo. Bueno, en las coronarias de estos niños se encuentra necrosis fibrinoide y trombosis luego de aneurismas, ¿sí? Todo esto son áreas de infiltrado inflamatorio y necrosis fibrinoide alrededor de los vasos que pueden estar trombosados en la región posterior a los o sea, en el paso siguiente a los aneurismas dentro de lo que es el trayecto vascular. Los criterios de enfermedad de Kawasaki son: tiene que haber fiebre por más de 5 días y por lo menos 4 de los siguientes 5. Inyección conjuntival, sin secreción, o sea, sin conjuntivitis bacteriana o viral, lo que sea. Enantema, labios secos fisurados, lengua frambuesada. Eritema de palmas y plantas de los pies, induración de manos y pies, descamación periungueal. El eritema polimorfo y adenopatías cervicales no supurativas. Entonces, 4 de estos 5 más la fiebre por 5 días y nos hace el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki. Y el Kawasaki incompleto, que era si solo hay afectación de las coronarias. Bueno, pasamos a la panarteritis nodosa, que es la típica vasculitis que afecta vasos medianos en el adulto, porque la de Kawasaki es la del niño, la panarteritis nodosa es la del adulto. No hay mucho más a nivel de vasos medianos. Es una vasculitis necrotizante segmentaria, o sea que va produciendo necrosis por segmentos. En arterias de pequeño y mediano calibre, sobre todo de mediano calibre. Más frecuente en varones y afecta a la mayoría de los pacientes, son adultos jóvenes. Está relacionada con diferentes antígenos que parecieran ser los que tienen que estar para de poder desarrollar este tipo de vasculitis. Hasta en el 40% de los casos, los pacientes tienen hepatitis B, diagnóstico de hepatitis B, o se diagnostican de hepatitis B en este contexto. Puede haber infecciones de la vía aérea superior, pueden estar consumiendo medicamentos o drogas ilícitas, ¿no? El compromiso de órganos va desde los riñones, corazón, hígado, compromiso gastrointestinal, páncreas, músculo, sistema nervioso central y periférico y piel. Lo más común es la pérdida de peso, fiebre, fatiga y artralgias, compromiso del estado general, lesiones cutáneas de cualquier tipo, desde púrpuras hasta lesiones isquémicas, necróticas, livedo-reticulares. Neuropatía sensitiva y motora, hasta en el 70% de los pacientes se ha observado esta forma de manifestación. Fíjense que lo más común entonces son los síntomas generales, la afectación cutánea de cualquier tipo y la neuropatía periférica. El compromiso renal de tipo vascular en general no produce un daño tipo glomerular, tipo glomerulonefritis. El compromiso es renovascular, ¿sí? Porque afecta a las arterias renales o sus ramas. Entonces se va a manifestar con hipertensión arterial o insuficiencia renal aguda con hematuria. Compromiso digestivo, puede haber dolor abdominal, hemorragias digestivas o diarreas agudas o nuevas. Puede comprometer testículos y se presenta como orquitis persistente con dolor y cardiomegalia con insuficiencia cardíaca por afectación de las coronarias. Bueno, acá pacientes con panarteritis nodosa, neuropatía sensitivo-motora, que no puede hacer la extensión de la muñeca, lesiones vasculíticas en las palmas, lesiones tipo livedo reticularis. Estas son angiografías
con afectación segmentaria de las ramas de la arteria renal. Fíjense acá que al afectar segmentariamente, el resto de la estructura de los vasos forma aneurismas o pequeños aneurismas. Entonces tenemos estenosis y aneurismas o pseudoaneurismas. Bueno, esto es un extremo de la isquemia que puede producir y necrosis, que a veces es distal, a veces no es distal. Y a nivel de la histología, bueno, afecta a los vasos de mediano calibre, produciendo trombosis luego de haber producido todo un engrosamiento de la pared por inflamación y necrosis fibrinoide. Que acá vemos mejor. Tenemos la etapa aguda con infiltrado inflamatorio. Fíjense, el infiltrado inflamatorio importante, áreas de necrosis fibrinoide muy marcados con trombos intravasculares, ¿sí? Y en la parte crónica, ya el infiltrado deja de ser agudo o polimorfonuclear, pasa a ser mononuclear con fibrosis de la íntima y destrucción de la misma. También tiene criterios de clasificación la pancreatitis nodosa, que son pérdida de más de 4 kilos en los últimos meses, lívido reticularis, dolor o hipersensibilidad testicular, mialgias, debilidad muscular o hipersensibilidad en las piernas, o sea, hipersensibilidad tipo mialgia, mono o polineuropatía, presión arterial diastólica mayor de 90, o sea, hipertensión arterial, elevación de urea o creatinina o ambas, presencia del virus de hepatitis B, anormalidades arteriográficas o angiográficas o alguna técnica que utilicemos para ver la vasculatura, y biopsia compatible si tenemos algún órgano o tejido que podamos biopsiar, porque, por ejemplo, el riñón no es un lugar biopsiable si estamos sospechando pancreatitis nodosa, porque podemos pinchar un aneurisma de estos y producir un sangrado. La presencia de 3 o más criterios tiene una sensibilidad del 82% y una especificidad del 86,6% para el diagnóstico de pancreatitis nodosa. Bueno, vamos a dividir en dos esta charla. En la próxima charla ya continuamos con las vasculitis de pequeños vasos. Hasta luego.